Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es tejido epitelial y conectivo. Muchachos, para definir qué es un tejido epitelial o tejido conectivo hay que empezar a definir qué es un tejido. Y un tejido, muchachos, es la agrupación de células que poseen estructura semejante y cumplen funciones bien definidas. La estructura y la propiedad de un tejido determinado dependen de la naturaleza de la sustancia intercelular que rodea las células de dicho tejido y de las conexiones existentes en estas células, muchachos. La ciencia que se ocupa de estudiar la estructura y función de los tejidos corporales se denomina, muchachos, la histología. Entonces quiere decir que la histología viene a ser la ciencia que estudia los tejidos. Entonces los tejidos son importantes para el organismo. ¿Por qué? Porque al asociarse entre sí, muchachos, van a formar a lo que se denominan órganos, que a su vez se unen para formar diversos sistemas, permitiendo que el organismo funcione de manera integrada. Entonces, de acuerdo a esto, muchachos, tenemos una clasificación de tejidos. Recordar que a pesar de que el cuerpo humano es muy complejo y presenta múltiples tipos de tejido, aproximadamente 50 tipos de tejidos, a estos se le agrupa de acuerdo a sus características análogas con 4 tipos de tejidos básicos o fundamentales. Esta clasificación lo hizo según Ramón y Cajal. Tenemos al epitelial, conectivo o conjuntivo, que son sinónimos. Recuerden, conectivo y conjuntivo que son sinónimos. Tenemos al muscular y el nervioso. O sea, tendríamos 4: epitelial, conectivo, conjuntivo, muscular y nervioso. Cada uno de estos tejidos básicos se define por un conjunto de características morfológicas generales o de distintas propiedades fisiológicas. Entonces, muchachos, vamos a hablar cada una de estas. En la clase de hoy hablaremos del tejido epitelial y del tejido conectivo. Empecemos hablando del tejido epitelial. Es un tejido, muchachos, constituido por abundantes células poco diferenciadas, o sea, quiere decir que son poco transformadas, entre las cuales, muchachos, hay una escasa sustancia intracelular, y esta se forma a partir de 3 capas germinativas que se encuentran en el embrión. Tenemos en el caso del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y como cualquier cosa, muchachos, va a tener funciones y características. Las características que van a hacer que van a presentar unas células de forma geométrica. ¿A qué se refiere? Que puede ser plana, puede ser cúbica o puede ser cilíndrica. Las células, estas cuales van a encontrarse unidas íntimamente. Entonces, muchachos, en la base de las células epiteliales se va a ubicar una membrana basal. ¿Qué permite la membrana basal? Esta va a servir como base de apoyo para el epitelio, un lugar de unión para las células. Actúa también como un filtro para los riñones y dirige la migración, muchachos, celular durante el desarrollo y la reparación de los tejidos. Entonces, es un tejido avascular. ¿Por qué es un tejido avascular? Porque no tiene vasos sanguíneos, es decir, no posee ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Entonces tenemos que se nutre a partir de difusión de los vasos sanguíneos del tejido conectivo subyacente, lo cual me indica que se va a nutrir a partir de otro tejido. ¿De qué tejido? De tejido conectivo o tejido conjuntivo que está junto al tejido epitelial. Muchachos, los nutrientes van a atravesar la membrana basal en intervalos de determinaciones, las cuales, muchachos, estas terminaciones van a ser terminaciones nerviosas libres. Y también, muchachos, va a poseer funciones como ¿cuáles? La de protección. Ejemplo, ahí tenemos a la epidermis, que es la capa externa de la piel. También tiene la función de secreción. Ejemplo, tenemos ahí las glándulas lagrimales, que son la secreción de las lágrimas, obviamente. Tenemos la función de absorción. De ejemplo, tenemos el epitelio del intestino delgado, donde se van a absorber sustancias obviamente nutritivas. Tenemos la difusión. Ejemplo, tenemos al epitelio del alveolo pulmonar. A este nivel se realiza el intercambio gaseoso, o también conocido como hematosis. Y por última función tendría, muchachos, de la sensorial. Ejemplo, tenemos a los neuroepitelios, los cuales van a intervenir en la captación de sensaciones externas, así como la audición y el gusto. Ahora, muchachos, hablemos de su clasificación. En la clasificación, muchachos, encontramos 3 tipos. Tenemos al epitelio simple, al epitelio compuesto y el epitelio, muchachos, pseudo estratificado, muchachos. Entonces vamos a definir cada una de estas clasificaciones. Empecemos por el epitelio simple, muchachos. El epitelio simple, muchachos, va a estar formado por una sola capa de células. Ahí tenemos, muchachos, el epitelio simple plano, obviamente en el plano, o simple escamoso, en el cual tenemos ahí los revestimientos de justamente los vasos sanguíneos, como tenemos al endotelio. También tenemos, muchachos, el epitelio simple cúbico, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí están la superficie del ovario y los túbulos renales.
También muchachos tenemos al epitelio cilíndrico simple. ¿A qué se refiere con epitelio cilíndrico simple? Tenemos ahí muchachos como ejemplo el revestimiento del intestino delgado y del colon. Y también muchachos tendríamos el revestimiento del estómago y de las glándulas gástricas. Luego muchachos tendríamos al epitelio compuesto. ¿Por qué se le denomina epitelio compuesto o estratificado? Porque está formado por 2 o más capas de células. Ahí tenemos al primero, al epitelio plano estratificado. Como ejemplo tendríamos ahí la piel, que viene a ser el queratinizado, y tendríamos el revestimiento de la boca, que viene a ser como el esófago y la vagina, ¿no? Que esto vendría a ser no queratinizado. Recuerden, la piel viene a ser queratinizado y el revestimiento de la boca, el esófago y la vagina viene a ser no queratinizado. También entonces tendríamos dentro del epitelio compuesto, tendríamos el epitelio estratificado cilíndrico. Dentro del epitelio estratificado cilíndrico encontraríamos muchachos a la unión del recto y justamente el ano. Luego muchachos tendríamos al epitelio cúbico estratificado. Dentro del epitelio cúbico estratificado encontraríamos a las glándulas salivales. Por último muchachos, en la clasificación tendríamos el epitelio pseudoestratificado. Ahora, se le denomina pseudoestratificado porque a pesar de que solamente está cubierta por una sola capa de células, esta no va a tener tanta importancia. En ejemplo, muchachos tendríamos acá al revestimiento de la tráquea y de los bronquios. Y no olvidarse también muchachos de los epitelios de transición o también conocidos como los polimorfos. Estos, a pesar de que están formados por 2 o más capas, solo van a estar compuestas en 2 lugares. Tenemos ahí de ejemplo al uréter y a la vejiga dentro del aparato renal. Ahora hablemos muchachos del tejido conjuntivo o también denominado muchachos tejido conectivo. Muchachos, este es el tejido más abundante y ampliamente distribuido en el cuerpo. Es un tejido que incluye distintos tejidos con propiedades funcionales diversas. Entre sus características más importantes tenemos que va a presentar diversos tipos de células, que posee abundante sustancia intercelular, que es altamente vascularizado. ¿Qué quiere decir? Que tiene bastantes vasos sanguíneos y posee bastantes terminaciones nerviosas. Entre sus funciones principales tenemos a que va a unir tejidos entre los espacios de los órganos, va a nutrir los demás tejidos, va a servir de sostén y de almacenamiento y también va a asumir la función de defensa. También tenemos muchachos la clasificación del tejido conjuntivo. Tenemos obviamente al tejido conjuntivo propiamente dicho, conocido como el tejido conjuntivo laxo, y tenemos al tejido conjuntivo denso. Dentro del tejido conjuntivo laxo va a tener ciertas propiedades, las cuales van a hacer que van a predominar las células sobre las fibras, van a presentar haces finos de fibras colágenas y van a formar parte del estroma de los órganos, como muchachos como el hígado y en las demás dermis. También muchachos va a estar el tejido conjuntivo denso, donde van a predominar ciertas características, las cuales son las que van a tener bastante importancia, son las fibras sobre las células, van a presentar haces gruesos de fibras colágenas y van a estar en la dermis profunda y ligamentos de tendones. Muchachos, dentro del tejido conjuntivo encontramos a las células madres, también conocidas como sus siglas en inglés como stem cell. Entonces muchachos, las células madres, ¿qué les van a hacer? Estas son las células exclusivas del tejido conjuntivo, que vienen a originar a cualquier otra célula del tejido conjuntivo. Esas vienen a ser las células madres. También tenemos a los fibroblastos, que son los más numerosos y que producen obviamente fibras. A esta sustancia se le conoce como una sustancia amorfa. Interviene también en la cicatrización cuando nosotros hacemos alguna clase de herida. Luego muchachos tendríamos a los macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Muchachos, van a tener como función la fagocitosis. ¿Qué quiere decir la fagocitosis? Van a dar muerte a las células que obviamente ya no están cumpliendo la función que deberían. Luego tendríamos a los plasmocitos, que son células que producen inmunoglobulinas o anticuerpos, que son proteínas de defensas. Luego tenemos muchachos a los adipocitos, que son las células de forma redondeada cuyo citoplasma es ocupado por una gota de grasa, y esta se va a agrupar en un tejido adiposo, que quiere decir que es un depósito de energía. Luego muchachos tenemos a los mastocitos, que son células con un citoplasma con gránulos de histamina y heparatina. Muchachos, estas van a participar en las alergias e inflación. Y por último tendríamos a los leucocitos, que participan en la defensa contra algún agente microbiano en la sangre. Y muchachos, las fibras que estos poseen, muchachos, van a tener 3 tipos de fibras. Tenemos a las fibras colágenas, que son las más abundantes, gruesas y resistentes, que están en los tendones y ligamentos. Tenemos a las elásticas, muchachos, que son delgadas y flexibles, están en la capa media de las arterias. Y tenemos, muchachos, a las reticulares, que son delgadas y dispuestas en redes. Ejemplo tenemos ahí a la médula ósea. Bueno muchachos, ahora pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1, muchachos. Nos dice, el órgano más grande del cuerpo, muchachos. Y el órgano más grande del cuerpo no es el páncreas, ni el cerebro, ni el hígado, ni el corazón.
el órgano más grande del cuerpo viene a ser la piel, ya que esta va a estar obviamente en todo el cuerpo humano, va a estar rodeando a todo el cuerpo humano, va a estar protegiendo a todo el cuerpo humano, que viene a ser justamente el tejido, la unión de los tejidos más grandes, que viene a ser el tejido epitelial. Entonces, ¿qué viene a ser el órgano más grande? El órgano más grande viene a ser la piel. Pregunta número 2, muchachos, nos dicen, es una célula del tejido conjuntivo. Recordar, muchachos, cuáles son las células del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo tendríamos a cuáles, a la célula madre, o también conocido como stem cell. Tenemos a los macrófagos, tenemos a los fibroblastos, muchachos, tenemos los plomocitos, adipocitos, mastocitos, leucocitos, y estas vendrían a ser las células exclusivas del tejido conjuntivo. Entonces, ¿cuál de estas se encuentran en las alternativas? Evidentemente están ahí las células madres, o también conocidas como sus siglas en inglés como stem cell. La hialina, el núcleo, el colágeno y la piel no vienen a formar parte del tejido conjuntivo, o también denominado tejido conectivo. Pregunta número 3. Pregunta número 3 nos dicen, el tejido conjuntivo también es llamado, obviamente como lo habíamos mencionado durante toda la clase, que el tejido conjuntivo también es denominado tejido conectivo, y estos vienen a ser sinónimos. Recordar que el tejido conjuntivo viene a ser el más abundante de los tejidos. Pregunta número 4 nos dicen, es un tipo de tejido estudiado por la histología. Muchachos, recuerden que la histología lo que estudia son los tejidos, cualquier tipo de tejidos. Si hablamos de adipocito, no es un tejido, es una célula. La neurona, el condrocito, el glóbulo rojo vienen a ser células, y las células no son tejidos. Para que sean tejidos tiene que ser la unión de varias células. Y el único que cumple ese requisito viene a ser obviamente el tejido cartilaginoso, que viene a ser la unión de varias células dentro de las articulaciones. Entonces, el único tejido que está ahí vendría a ser el cartilaginoso. Como la histología estudia los tejidos, obviamente vendría a ser el tejido cartilaginoso. Pregunta, muchachos, número 5. Nos dicen, rama de biología que estudia los tejidos. Como lo habíamos mencionado justamente antes, la histología estudia a todos los tejidos, que en los humanos básicamente se dividen en 4, que son los más básicos. Tenemos al tejido epitelial, tenemos al tejido conjuntivo o conectivo, tenemos el tejido muscular y tendríamos al tejido nervioso. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.